nombre es Andrea Costa y hoy voy a hablar de una de mis autoras favoritas de la vida, Jane Austen, una afamada novelista del siglo XVIII que se caracterizó por escribir novelas románticas, que no por eso dejan de tener un excelente sentido de lo que es real. Comencemos entonces. Austen vivió en el Reino Unido durante la época de la Regencia. Pertenecía a una familia de clase media del campo, tenía 5 hermanos y una hermana y su padre era reverendo. Se inspiró en los viajes que realizaba a Kent y Bath con sus tíos y en su propia vida en el campo para escribir sus novelas. De hecho, en sus novelas muchos de sus personajes viajan o se instalan en una nueva residencia al inicio de sus historias. Eso o un nuevo residente llega al pueblo donde se encuentran, lo cual resulta sumamente relevante para la historia. Las novelas de Jane reflejan el mundo de la nobleza rural inglesa de la época tal y como ella misma lo vivió. Retrata todas las formas de la época, todos los protocolos, presentaciones forzadas, bailes ceremoniosos y respetos pocas veces merecidos, presentando todo esto desde la perspectiva de personajes jóvenes y vivaces. También llegamos a ver reflejado cómo se sentía ella en los círculos sociales más altos siendo ella del campo, esto también a través de sus personajes. Sus novelas poseen una narrativa atemporal que te mantiene interesado en lo que va a pasar después. Y es por esto que su obra se mantiene vigente y se sigue leyendo en muchas partes del mundo hasta el día de hoy. Sus personajes tienen entretenidos argumentos, lógicos y muy bien estructurados, lo cual te permite tomarles afecto sin ningún esfuerzo. Además tienen personalidades muy bien definidas y diálogos sumamente consistentes. El estilo de su escritura es muy ingenioso y posee cierta ironía que es capaz de enamorar al lector. Mención honorífica a mi queridísima Lizzie Bennet y su encantadora personalidad que logró enamorar tanto al señor Darcy como a mí. Mediante sus novelas, Austen supo retratar muy bien las costumbres y la manera de vivir de la gente del campo, el aburrimiento que a veces se vivía y lo emocionante que podía resultar el más mínimo acontecimiento. Retrata la vida de las mujeres de su época desde diferentes orígenes, objetivos, situaciones y formas de ver la vida. En sus novelas vemos desde jóvenes hermosas y privilegiadas a jóvenes un poco más desafortunadas, desde estar quedándose solteronas a caer de repente en la miseria o ser víctimas de habladurías. Sus personajes femeninos también suelen tener caracteres muy obstinados. La mayoría siguen sus propios deseos sin importarles mucho la opinión particular que puedan tener los demás. En sus novelas hace también mucho énfasis en la desprotección de las hijas cuando moría el padre y la fortuna de la familia era heredada a un pariente varón que muchas veces no conocían, lo cual en mi opinión es un pensamiento un poco bastante adelantado a su época. Jane también presenta en sus novelas una versión menos idealizada del matrimonio, algo más real y menos romántica, aunque sí permite a sus personajes disfrutar de este sentimiento, y tomando en cuenta que sus temas principales a tocar casi siempre son el amor y el matrimonio. Podemos ver desarrollados diferentes tipos de relaciones, desde las que se dan de forma natural hasta las que requieren un poco más de esfuerzo, pasiones imposibles y amores demasiado posibles, resultando en que la mayoría de sus protagonistas se casan con personas con las que tienen caracteres similares, a la que se dieron el tiempo de conocer y con la que comparten cierta afinidad moral, y por quien su afecto se desarrolló mientras se trataban más. En sus novelas también podemos ver contrapartes de lo sensato, de la educación y de los caracteres moderados, con personajes que no suelen tener ni vergüenza ni sentido común, y que casi siempre resultan muy impertinentes. En realidad es curioso que estas contrapartes son casi siempre hermanas de las protagonistas. La obra de Jane Austen consiste en total de 3 obras cortas, Lady Susan, Los Watson y Sanditon, y 6 novelas: Sentido y sensibilidad, Persuasión, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y mi favorita hasta ahora, Orgullo y prejuicio. Pienso que sus novelas han tenido un gran impacto porque reflejan y cuentan la historia de amor que muchos queremos vivir. Una historia llena de romance pero que no llega a ser fantasiosa, y que al leerla podemos sentir que es real, y por ende que puede llegar a pasarnos. Muchas gracias por ver el video, espero que después de esto le den una oportunidad a al menos alguna de las novelas. Estoy completamente segura que Jane Austen tiene todo para convertirse en su favorita también. Adiós.